Estamos en la segunda clase del curso Exégesis de los himnos cristológicos del Nuevo Testamento, parte 2, mirando a Filipenses 2 del 5 al 11. En esta oportunidad vamos a tratar el tema del autor, la forma o estructura de ese himno y el propósito de Filipenses 2 del 5 al 11. Ahora tenemos que recalcar al comienzo que esta es una porción de la Biblia que ha sido altamente estudiada, no solo por pastores y predicadores, sino también por comentaristas, teólogos por 2000 años. Así que se imaginan la cantidad de literatura que hay sobre Filipenses 2 del 5 al 11. Esta enorme cantidad de literatura exige de cualquier persona que va a estudiar este pasaje una inversión de tiempo, que francamente no siempre tenemos tanto tiempo disponible. Para esta clase he consultado algunas obras, no muchas como hubiera querido, pero suficiente para darnos una idea de la complejidad de este pasaje, las preguntas teológicas y exegéticas que tenemos que contestar y el desafío que implica hacer exégesis de esta porción de la palabra de Dios. Hay 3 o 4 temas principales que queremos tocar. Queremos ver quién es el autor de este himno, entre comillas, cristológico. Queremos ver la forma del himno. Queremos ver el propósito, por qué Pablo lo cita y cómo encaja dentro de la carta de Pablo a los filipenses. Temas, cada uno son bastante grandes para poder estudiar. Empecemos con algunas nociones del tema principal de estos versículos. Hay algunos expositores que afirman que el tema central es cristológico. En parte por eso lo estamos incluyendo en este curso de exégesis de los himnos cristológicos, porque consideramos que hay muchos elementos exegéticos valiosos aquí para poder elaborar una cristología. Y hay personas que afirman que esta porción de la Biblia es eminentemente cristológico. Les presento un estudioso alemán, Ernst Lochmayer, que en el año 1928 propuso por primera vez que Filipenses 2, del 5 al 11, era un himno cristológico. Antes de esa fecha, obviamente, muchos creyentes habían estudiado este pasaje, pero nadie lo había descrito como un himno, hasta que Lohmeyer lo hizo en el año 1928. Un detalle interesante y a la vez triste de este hombre, tienen su foto ahí, es que él vivió durante la Segunda Guerra Mundial. Y aunque él estaba produciendo libros muy interesantes para la teología, el hecho que él no rehusó distanciarse de amigos judíos resultó en que él fue marginado el mundo académico, y aunque él en cierta manera apoyó a Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, tristemente al fin de la guerra, los rusos cuando conquistaron esa parte de Alemania, lo raptaron de su casa y desapareció. Nadie sabía qué pasó con él hasta que en el año 1957, más o menos 10 años después de haber desaparecido, los rusos confirmaron que él había sido ejecutado por ellos por ser una persona que los rusos consideraban habían atacado los intereses de Rusia. Más adelante, por los años 1960, los rusos reconocieron que habían cometido un gran error y que el hombre era inocente, pero pagó el precio con su vida por alguna de sus convicciones. Ahora, ese hombre, él fue el que propuso por primera vez la idea de que Filipenses 2, del 5 al 11, sea considerado una suerte de himno o cántico.
Él llegó a la conclusión de que era un cántico basado sobre elementos judíos del Antiguo Testamento. Él vio que había elementos de los cánticos del siervo de Jehová en Isaías, como también elementos de el Hijo del Hombre celestial de Daniel capítulo 7. Según Lohmeyer, él consideró que originalmente este himno cristológico pertenecía a la iglesia en Jerusalén, que los creyentes en Jerusalén habían eh, compuesto este himno para el uso litúrgico de la iglesia en Jerusalén. Y Lohmeyer reconoce que este himno marcó el inicio de la cristología cristiana. Así que eso fue la actitud de Lohmeyer hacia esta porción de la carta a los filipenses. Ahora, otros también vieron que había elementos cristológicos en estos versículos, pero no lo tomaron como hablando de la preexistencia de Cristo, por lo menos los versículos 6 y 7. Si miramos Filipenses 2, versículo 6, dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo. Por lo general, la postura cristiana evangélica ortodoxa es vincular esas palabras con la preexistencia divina de Cristo. Pero hay personas que dicen, no, esto tiene que ver con la vida terrenal de Cristo. Como el Señor Jesús, a pesar de reconocer que era el ungido de Jehová, él rehusó usar esa posición para poder convertir piedras en pan o lograr eh, conquistar los mundos de esta tierra a través de un servicio a Satanás. Así que hay algunos que han tomado este como un himno cristológico, pero no partiendo de la preexistencia del eterno Hijo de Dios, sino mirando a la existencia humana de Jesús de Nazaret como el Mesías. Otra interpretación cristológica ha sido tomar esta frase, versículo 7, se despojó de sí mismo, en un sentido radical y literal, afirmando que para la encarnación, el eterno Hijo de Dios se despojó de sus atributos divinos. Por ejemplo, del atributo de la omnipresencia, o de la omnipotencia, o de la omnisciencia, que él se despojó de todo eso para desarrollar una vida netamente humana. El transcurso de este programa de estudios vamos a estar estudiando eso en más detalle, pero lo menciono por ahora, esta teoría de la kenosis, como es conocida. Pero también tenemos que reconocer que otros estudiosos han adoptado una actitud muy diferente, una interpretación muy diferente de Filipenses 2, 5 al 11. Otro hombre llamado Ernst, en este caso Kesman, en el año 1950, propuso que el tema central de Filipenses 2, 5 al 11 no es cristológico, sino soteriológico. Parte de su argumento es que en el versículo 9, si miramos versículo 9, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Es decir, el versículo 8 menciona la muerte de Cristo, versículo 9 menciona la exaltación de Cristo, pero Kesman observa que en este himno no hay una referencia a la resurrección de Cristo. Ahora sabemos que la resurrección de Cristo es fundamental para una cristología bíblica. Si miramos en Romanos, el capítulo 1, vamos a ver la relación entre la resurrección de Cristo y una cristología. Romanos 1, versículo 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne,
que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Así que el apóstol Pablo, elaborando una doctrina de Cristo, afirma que lo que confirmó la naturaleza divina de Cristo fue la resurrección. Ahora bien, dice Kesman, como en Filipenses 2, versículo 9, no hay una referencia a la resurrección, sino simplemente a la glorificación. Entonces, el tema de este pasaje no es cristológico, sino soteriológico, la doctrina de la salvación. Es más, Kesman presenta un concepto novedoso de la salvación, porque él dice que en la humillación del Señor Jesús, en ser obediente a la cruz, a la muerte en la cruz, el Señor estaba luchando contra poderes espirituales en este mundo que dominan a la raza humana, llevando a algunos al orgullo, a la vanagloria, a querer tener el poder político militar. Y Cristo entró en conflicto con esos poderes. Y en la cruz del Calvario, aparentemente Cristo fue derrotado, él murió. Dice Kesman, pero en versículo 9, el énfasis es que Dios el Padre lo exaltó y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo se doblen toda rodilla y estos poderes demoníacos y terrenales que afectan la vida humana fueron derrotados en la cruz y ahora Cristo ha sido exaltado como el que tiene dominio cósmico sobre todos esos poderes espirituales. Entonces, la conclusión a la cual Kesman llega es interesante. Él dice, la humillación, el servicio y la muerte sacrificial de Cristo no fue, no fueron los actos de un simple ser humano, un individuo. ¿Por qué no? Porque afectó todo el cosmos. Por lo tanto, resulta que lo que Cristo hizo aquí en la tierra fue una revelación de parte de Dios de la condición humana y la manera que Dios lo va a salvar a través del triunfo de este hombre Cristo, quien ahora ha sido declarado el Pantocrátor, el Todopoderoso, el que domina sobre todos los poderes espirituales habidos y por haber. Esa es la forma que Kesman interpreta este pasaje. Ya nos empieza a abrir la mente a los desafíos exegéticos que tenemos por delante para poder estudiar este pasaje y encontrar conclusiones personales. Ahora, lo que Kesman afirma es que nosotros somos salvos participando en el drama salvífico de Cristo. Por eso Pablo escribe los versículos 1 al 4, incluyendo quizás versículo 5. Nosotros, según Kesman, no somos llamados simplemente a seguir el ejemplo de Cristo. No, es algo mucho más dramático. Es algo que tiene que ver con nuestra salvación. Nosotros tenemos que participar en el drama salvífico de Cristo. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo obtenemos la salvación? Bueno, dice Kesman, a través del servicio sacrificial, humillándonos, sirviendo a los demás, aun estando dispuestos a morir por nuestra fe. Eso no es la forma de seguir a Cristo, su ejemplo, sino es como participar en el evento, el drama salvífico del Señor Jesús. Así que recalco, según Kesman, lo que Pablo está diciendo aquí es que el creyente no es llamado simplemente a seguir el ejemplo de Cristo, sino que el creyente actúa sobre la base de la victoria de Cristo.
Es decir, el creyente tiene que entender qué estaba pasando en el ministerio terrenal de Cristo, por qué chocó con las autoridades, qué pasó en la muerte de Cristo y cómo Dios el Padre lo exaltó sobre todos los poderes espirituales y terrenales. Ahora, Cristo lo hizo para salvarnos. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Tenemos que actuar sobre la base de esa salvación de Cristo. Y como Cristo ahora ha vencido a los poderes, nosotros también podemos hacerlo en Cristo a través de nuestro servicio sacrificial en la iglesia, y que esa es la manera de obtener la salvación. El tercer tema que se ha propuesto de interpretar este pasaje es el ético-moral, es decir, es tomar el ejemplo de Cristo, seguir sus pisadas, como dijera el apóstol Pedro. Ahora, desde el tiempo de la Reforma hasta el siglo XX, esta fue una forma muy popular de interpretar Filipenses 2, que el himno cristologio apunta al modelo de Cristo que todos somos llamados a seguir. Interesante que esta interpretación del pasaje fue muy popular durante el siglo XIX. ¿Por qué? Porque los teólogos liberales habían rechazado la cristología ortodoxa. Así que no les interesaba estudiar Filipenses 2 para pensar en un Cristo divino, preexistente, que se encarnó. No, los liberales rechazaron todo eso. También rechazaron el concepto de que la salvación se limita por la persona de Cristo y la muerte en la cruz. Rechazaron ese concepto de una salvación basada en la muerte de alguien y la sangre derramada. Así que los liberales optaron por interpretar este pasaje como diciendo lo siguiente: lo único que el creyente tiene que hacer es aprender a ser humilde, sencillo, servir a otros, hacer buenas obras. Y ese es el todo de este pasaje, que no hay nada más aquí. Aquí no hay cristología, aquí no hay soteriología, aquí hay simplemente la exhortación a seguir el ejemplo de Jesús de Nazaret, a ser humildes y sencillos y servir a los demás, hacer buenas obras. Y eso es todo lo que Dios espera de nosotros, ¿ok? Esa es la interpretación ético-moral. Ahora, al final vamos a volver al tema de cómo interpretamos en forma general este pasaje, pero por mientras vamos ahora a considerar la forma del himno, la estructura. ¿En qué sentido podemos llamarlo un himno? Empecemos con Lohmeyer. ¿Qué le llevó a Lohmeyer a afirmar que aquí tenemos un himno cristológico? Bueno, en primer lugar, él notó la palabra en versículo 6, la Reina Valera, el cual en la NBI dice quién, en griego es hos. Ahora, lo interesante de esta palabra, hos en griego, es que según Lohmeyer, introduce también otros himnos cristológicos. Por ejemplo, si vamos a Colosenses 1, el versículo 15, aunque la Reina Valera empieza diciendo, Él es la imagen, en griego dice, ¿quién es la imagen? También lo tenemos en versículo 18, ¿quién es la cabeza? Y si vamos a 2 Timoteo, Primera Timoteo 3, versículo 16, leemos, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Ahora, la Reina Valera empieza toda la sección siguiente con la palabra Dios. Dios fue manifestado en la carne, pero
la mayoría de los manuscritos antiguos no tienen la palabra Dios, theos, sino la palabra hos, ¿quién? Por eso verán en algunas versiones modernas de 1 Timoteo 3:16, va a decir, ¿quién fue manifestado en la carne? No una referencia a Dios, sino a Cristo. Pero muy aparte de eso, lo que Lohmeier está diciendo es que cuando tenemos un himno cristológico, se introduce con esta frase, ¿quién? Jos. En segundo lugar, Lohmeier afirmó que este pasaje en Filipenses 2, del 5 al 11, es un himno porque tiene un lenguaje exaltado, poético. También las palabras tienen cierto ritmo, según él, que indica que es claramente un himno, algo poético. También afirmó que los paralelismos que hay en estos versículos apuntan a la poesía hebrea, donde se repiten los mismos conceptos en una suerte de paralelismo poético. Y en forma general, lo que Lohmeier afirmó es que el lenguaje y los paralelismos de los versículos 5 al 11 son muy diferentes al resto de la carta de Pablo a los Filipenses. Así que claramente estamos frente a un pasaje que parece haber sido insertado en la carta, que difiere del estilo normal de Pablo. Por eso, Lohmeier llegó a la conclusión que este es un himno cristológico. Bueno, obviamente la pregunta que sigue es, si es un himno, ¿cuáles son las estrofas? Y Lohmeier hizo un primer análisis de este himno en una forma muy superficial, digamos, que no ha sido del todo aceptado, pero es interesante notar lo que él dice. Él afirma que en este himno tenemos dos bloques principales. Versículos 6 al 8, el bloque que tiene que ver con la encarnación. Y luego tenemos un segundo bloque, versículos 9 al 11, que tiene que ver con la exaltación. Y según Lohmeier, cada bloque consta de 3 estrofas. ¿Ok? Pueden ver aquí que la encarnación tiene 3 estrofas y la exaltación también tiene 3 estrofas. Cada estrofa es un versículo. Es más, según Lohmeier, en cada estrofa tenemos 3 líneas. Por ejemplo, miren la primera estrofa, versículo 6. ¿Cuáles serían las 3 líneas de este himno? Línea 1, siendo en forma de Dios. Línea 2, no estimó el ser igual a Dios. Línea 3, como cosa a que aferrarse. Luego la segunda estrofa, versículo 7. Otra vez, según Lohmeier, 3 líneas. Línea 1, se despojó a sí mismo. Línea 2, tomando forma de siervo. Línea 3, hecho semejante a los hombres, etcétera. Así que Lohmeier analizó esta sección en esta manera poética, afirmando que aquí claramente había un himno, una suerte de salmo, con estas estrofas, estas líneas, todo una hermosa estructura muy, muy bien balanceada, indicando claramente un himno. Ahora, Käsemann, que hizo estudios exegéticos sobre este pasaje después de Lohmeier, él discrepó. Él dijo, no, Lohmeier ha forzado el texto en griego, la cosa no es tan sencilla como él presenta, pero Käsemann estuvo de acuerdo con Lohmeier en que a lo menos hay 2 grandes estrofas aquí. La primera estrofa del 5 al 8 tiene que ver con el acto salvífico de Cristo. Esta es la interpretación de Käsemann. Y la segunda estrofa, del 9 al 11,
es la exaltación de Cristo. Así que él, al igual que Lohmeyer, ve dos estrofas en este himno y los identifica en esta manera. Ahora, al pasar los años, a partir del año 1950 en adelante, los estudiosos han dedicado mucho tiempo para analizar este himno y han ofrecido una enorme variedad de análisis. No tengo tiempo para explicarlo todo, sería muy complicado, lo pueden hacer si ustedes desean. Buscar monografías o comentarios en inglés en especial y notar las diferentes formas de ordenar este himno cristológico. La conclusión a la cual uno empieza a llegar es que si hay tanta variedad de análisis, indica que nadie logra convencer a los demás. Bueno fuera que al final todos estuvieran de acuerdo con cómo ordenar este himno cristológico en estrofas y en líneas. Pero ante la ausencia de esa concordancia entre estudiosos, llegamos a la conclusión que de repente podríamos habernos equivocado totalmente, que no se trata de un himno, porque si fuera un himno como los salmos, mayormente los estudiosos están de acuerdo con las estrofas y los versículos. Cuando no hay esa habilidad de convencer a otros estudiosos, uno se da cuenta, esto parece demasiado subjetivo. Cada estudioso lo analiza a su manera, saca conclusiones muy diferentes, nadie más está de acuerdo con ellos, así que de repente habría que cuestionar la tesis original de Lohmeyer acerca de que este pasaje es un himno cristológico. Pero antes de volver a ese tema, tenemos que tratar el asunto del el autor de este himno. Ahora, no hay ninguna duda de que Pablo es el autor de la carta a los filipenses. Nadie cuestiona eso. Pero la pregunta es, ¿quién redactó este himno? Si es un himno, ¿quién lo redactó? El lenguaje parece ser muy diferente al resto de la carta a los filipenses. Eso da a entender que Pablo no lo escribió. Y si Pablo no lo escribió, lo está citando de otra fuente, la pregunta sería, ¿y quién fue el autor original? Ahora aquí otra vez empezamos a encontrar una variedad de respuestas. Por lo general, a lo largo de los últimos 150 años, los principales estudiosos han argumentado que este himno no es de Pablo. Es decir, reconocen que es un himno, afirman que es un himno. Pero claramente, si Pablo está citando este himno, Pablo no es el autor del himno. Entonces, ¿quién fue? ¿De dónde viene este himno? ¿Cuál es el origen de este himno? Bueno, Lohmeyer era de la opinión que este himno refleja los cánticos del siervo, ese pasaje en Daniel 7 del Hijo del Hombre Celestial, y llegó a la conclusión que este himno se origina en el judaísmo, pero no el judaísmo ortodoxo del primer siglo, sino un judaísmo hetero-ortodoxo, es decir, que rompía con los esquemas normales del judaísmo y que en realidad representa un judaísmo cristiano, es decir, una forma en que cristianos judíos interpretaron la persona de Cristo y lo compusieron en este himno que se cantaba según Lohmeyer en Jerusalén en los cultos de la iglesia primitiva. Kiesman rechazó el concepto de Lohmeyer, afirmando que este pasaje
no tiene que ver con cristología, sino tiene que ver con soteriología. Kesman opina que el origen de este himno es la cultura griega, es decir, que refleja un cristianismo griego, no judío. Totalmente diferente, ¿no es cierto? Otros tienen ideas aún más raras todavía. Algunos estudiosos opinan que aquí tenemos un himno que viene del mito persa de un redentor celestial. Otros afirman que vienen de el gnosticismo. Algunos del gnosticismo griego, otros del gnosticismo judío. En fin, una enorme variedad de posibles fuentes del himno himno de Filipenses 2, del 5 al 8. Como entenderán, esta gran variedad de posibilidades presenta problemas. Tantas ideas diferentes, una vez más, indica subjetivismo. Que aquí los estudiosos no se ponen de acuerdo porque nada de lo que dicen es cierto. Es su interpretación personal y no han logrado convencer a otros con sus argumentos. Es más, aquí hay un gran peligro por la siguiente razón. Si esta porción, versículos 5 al 11, realmente es un himno y por lo tanto no fue compuesto por Pablo, el argumento de los estudiosos es que no debemos interpretar este himno dentro de la teología de Pablo, porque si Pablo no es el autor, en vano vamos a buscar la teología de Pablo en este himno. Pero el resultado ha sido que los estudiosos han interpretado este himno usando diferentes ideas totalmente perniciosas, hasta heréticas, que nada tiene que ver con cristianismo, dando lugar a ideas teológicas totalmente diferentes de la de Pablo. Y uno piensa, pero eso no tiene mucho sentido. El apóstol Pablo, ¿por qué va a citar un himno que contiene teología totalmente diferente a la suya? Se supone que Pablo cita este himno si fuera un himno, porque el himno está enseñando lo que Pablo enseña. ¿Quién va a citar algo con una teología totalmente diferente a la que uno cree? Eso es ilógico. Así que la verdad es que demasiados estudios exegéticos de este pasaje, francamente, es una pérdida de tiempo porque no están controlando la exégesis en forma de vida. Se disparan por todos lados usando sus propias ideas y eso no es una buena forma de manejar la palabra de Dios. Ante esa situación, algunas personas más centradas han dicho, bueno, si Pablo cita este himno, si fuera un himno, se supone que Pablo está de acuerdo con el contenido. Por lo tanto, no hay que pensar que este himno viene de una fuente totalmente diferente a la de Pablo. Si es que Pablo no escribió este himno originalmente, por lo menos, argumentan, por lo menos debe venir del ministerio de Pablo, alguna iglesia que Pablo fundó, algún creyente que había escuchado a Pablo, que tenía la doctrina de Pablo, compuso este himno. Y Pablo escuchó ese himno, estaba totalmente de acuerdo con la teología, así que cuando compuso Filipenses, se acuerda de ese himno y se encarga de citarlo aquí. Es una forma mucho mejor de manejar este pasaje si fuera un himno cristológico, un himno poético. Lo interesante es que últimamente Gordon Fee, ese gran estudioso evangélico,
Él ha tenido la osadía de enfrentar todo el mundo académico y cuestionar la idea de que aquí tenemos un himno. Ahora, lo que Gordon Fee dice es muy interesante. Él dice, cuando miramos el himno en 1 Timoteo capítulo 3, miramos un momento en nuestras Biblias, 1 Timoteo 3, versículo 16. Aquí claramente es un himno. Lo pueden ver cómo está impreso aún en la Reina Valera. Y pueden ver que cada línea hace una afirmación concisa y guarda relación con las demás líneas. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pueden notar, cada línea tiene un verbo: manifestado, justificado, visto, predicado, creído, recibido. Todos son verbos. Y también tiene un sustantivo: carne, espíritu, ángeles, gentiles, mundo, arriba o en gloria. Así que eh, Gordon Fee dice, este sí es un himno estilo griego, con un verbo y un sustantivo, y cada línea es igual. Claramente es algo artificial. Este es un himno de la cultura griega. Luego, Gordon Fee mira a Lucas, el capítulo 1. Por ejemplo, los versículos 46 al 55, el cántico de María. Y luego, versículos 68 al 79, el cántico de Zacarías. Y lo que Gordon Fee dice es, aquí tenemos salmos cristianos, salmos del Nuevo Testamento. Es decir, cuando leemos esos pasajes, traen a la mente los salmos del Antiguo Testamento. Es como un cántico de María, es un cántico de Zacarías. Ahora dice Gordon Fee, si miramos el pasaje en 1 Timoteo 3:16, un himno griego, del estilo griego, y miramos Lucas, estos salmos de María y de Zacarías, y luego comparamos Filipenses 2:5 al 11, ¿qué encontramos? Que este pasaje en Filipenses es totalmente diferente. No parece ni ser un himno al estilo de 1 Timoteo 3:16, y tampoco parece ser un salmo como tenemos en Lucas capítulo 1. Así que Gordon Fee se atreve a plantear la pregunta, ¿es un himno? Y él afirma categóricamente, no es un himno. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Pablo aquí usa expresiones elevadas, grandiosas, sublimes? Y la respuesta de Gordon Fee es la siguiente: porque cuando Pablo habla de Cristo, él suele emocionarse. Emocionarse. Así que según él, aquí no hay un himno citado de otra fuente. Aquí tenemos el corazón de Pablo ensanchándose al hablar de Cristo. En ese sentido, lo podríamos llamar un himno de Pablo, pero nace el corazón de Pablo. Es la inspiración del momento al escribir. Y uno podría comparar con otros pasajes. Cuando Pablo habla de Cristo, él se emociona. Por ejemplo, al fin del capítulo 1 de Efesios, o el capítulo 3 de Efesios, en plena oración, el apóstol Pablo se emociona y pareciera algo parecido a un himno, un cántico ahí. Es el análisis que hace entonces Gordon Fee. Para terminar,
Pensemos en el propósito de este pasaje. ¿Por qué está aquí? ¿Qué relación tiene versículos 5 al 11 con los versículos antes y los versículos después? Bueno, cuando vamos a la iglesia primitiva, los grandes estudiosos y teólogos, ellos estaban seguros e interpretaban este pasaje como algo netamente cristológico. No se preocuparon por la relación que guardaba con lo que Pablo habría escrito antes o después. Aislaron el pasaje del contexto para elaborar una cristología. Eso según los padres de la iglesia. Después de la Reforma Protestante, los estudiosos empezaron a mirar a este pasaje con más cuidado, notando el vínculo con el contexto y desarrollando una interpretación que este pasaje apunta no tanto a una cristología, es decir, Pablo no escribe esto porque quiere elaborar una cristología. No, Pablo escribe esto por una motivación pastoral. Él quiere animar a los creyentes en Filipos a vivir en cierta manera. Por eso, el propósito de este pasaje es ético, moral, o podríamos llamarlo pastoral. Ahora, Kesman, él reacciona contra esta interpretación ético-moral, pero lo hace porque Kesman francamente está reaccionando contra la vieja teología liberal. Él había sido formado en esa teología y rechazó esa teología. No quería saber nada con esa teología y por eso él rechaza el modelo ético-moral. Lamentablemente, Kesman también, por ser a lo menos medio liberal, rechaza la alta cristología aquí y por eso Kesman opta por una soteriología. Pero lamentablemente, él saca este pasaje totalmente de su contexto, elabora una soteriología griega que no hace eh, sentido al estudiar en el contexto estas palabras del apóstol Pablo. Ahora, algunas personas han cuestionado esta idea de que Pablo está dando una exhortación ético-pastoral, porque dicen, si Pablo presenta a Cristo como divino y preexistente, el creyente común y corriente, ¿cómo en la vida se va a identificar con Cristo? ¿Cómo podría aún pensar en imitarlo si nosotros somos hechos del polvo de la tierra? ¿Cómo nos atrevemos a pensar que podríamos imitar al eterno Hijo de Dios? Es más, el argumento es la exaltación de Cristo al final. Pareciera que Pablo está diciendo, mis hermanos, si ustedes se humillan y sirven como Cristo sirvió, al final, ¿sabe lo que va a pasar? Dios los va a exaltar. Ahora, eso parece un poco interesado, ¿no es cierto? Es, hagan esto, finjan ser humildes, porque al final van a tener lo que realmente quieren, que es ser engrandecidos. Y por eso algunos han rechazado esta interpretación ético-moral. Ahora, otro estudioso, Ralph Martin, más evangélico, él cuestiona cómo la Reina Valera interpreta el versículo 5, ¿ya? El versículo 5 dice, el cual siendo en forma de Dios, no, perdón, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Ahora, esa traducción, haya en ustedes este sentir que también hubo en Cristo, claramente apunta a el concepto ético-moral.
que hay que seguir el ejemplo de Cristo. Pero Ralph Martin ofrece otra traducción que en este curso vamos a estar investigando cuando hacemos exégesis. Según Ralph Martin, el versículo 5 debe traducirse: compórtense como es digno de los que están en Cristo. ¿Pueden notar la diferencia? Una cosa es presentar a Cristo como el modelo a seguir. Otra cosa muy diferente es el reto: compórtense como es digno de alguien que está en Cristo. Es decir, no se trata de simplemente imitar a Cristo. Se trata de algo mucho más fundamental. Dado a lo que Cristo ha hecho, si nosotros nos llamamos cristianos, debemos comportarnos como es digno de una persona que está en Cristo y está disfrutando la salvación en Cristo. Pero otra pregunta que este análisis de Filipenses 2:5 al 11 arrojado es lo siguiente: ¿cuál es el propósito de la muerte de Cristo? Kisman introdujo el concepto de que la salvación, la muerte de Cristo fue para vencer a los poderes espirituales de maldad que nos encadenan como seres humanos, nos atrapan y no nos permiten vivir libres. Y que Cristo murió en la cruz para vencer a esos poderes espirituales. Eso es muy diferente de la interpretación de la muerte de Cristo que hemos recibido hasta ahora, que afirma que Cristo murió para vencer el pecado. Ahora dice Kesman y otros: Pablo aquí no menciona el pecado. Así que de repente Pablo está presentando otro concepto de la salvación, otro concepto de el resultado de la muerte de Cristo. Bueno, estas preguntas y muchas más vamos a tener que contestar en la medida que vamos haciendo exégesis, versículo por versículo, frase por frase, dentro de este curso. Pero termino con la interpretación de Gordon Fee. Él vuelve al tema contextual. Él dice, hay que interpretar este pasaje no como un himno cristológico, ni como un himno soteriológico, sino como un llamado de parte del apóstol Pablo a vivir la vida cristiana como personas que están en Cristo. Gracias a lo que Cristo ha hecho, lo que Pablo menciona en versículos 5 al 11, el creyente ahora está en Cristo. ¿Cuál es su deber? No simplemente tratar de imitar a Cristo, sino reconocer la gran responsabilidad que tenemos de vivir una vida digna del Evangelio. Debemos ser humildes, debemos servir, debemos estar dispuestos a sacrificarnos, no en un afán de seguir el ejemplo de Cristo, sino que dada la salvación que tenemos en Cristo, ese es el desafío para todo aquel que es creyente. Por lo que Pablo escribe en Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Esta es la gran carga de Pablo, que los creyentes en Filipos, esta colonia romana, aprendan a vivir como es digno de una persona que afirma estar en Cristo. Esta es su gran responsabilidad. Pero también vamos a ver que no se trata aquí de tener que hacer una elección, porque la verdad es que la palabra de Dios es tan rica
que cuando estudiamos un pasaje podemos encontrar muchas cosas en el mismo pasaje. Indudablemente vamos a encontrar qué es una vida digna del Evangelio. Pero según el apóstol Pablo, la vida digna del Evangelio es imitar a Cristo. Ahora bien, para imitar a Cristo tenemos que conocer quién Él es. Es cristología. Y Pablo aquí nos da detalles de quién es Cristo. Pero también Pablo habla de la obra de Cristo. Y la obra de Cristo es para nuestra salvación. Así que resulta que no se trata de aislar un tema y pretender que este pasaje solo trata un tema. Las Escrituras es mucho más rico que eso. Y en las siguientes clases, en la medida que vamos trabajando la exégesis en detalle, vamos a poder ir contestando estas preguntas, aunque volvamos a estos temas y habrá que reflexionar. En esta frase, ¿hay cristología? ¿Hay soteriología? ¿Hay un ejemplo a imitar? ¿Hay una vida digna del Evangelio? Que Dios nos ayude a poder aprovechar de la exégesis para poder aprender mucho más de nuestro Salvador y de la manera de vivir que le agrada a Él. Oremos. Padre amado, gracias por esta lección, Señor, aunque quizás compleja para muchos. Nos presenta, Señor, el desafío del mundo académico, cómo han manejado esta porción de la Biblia, las preguntas que plantean, Señor, que tenemos que contestar. Y pido, Padre, que tú nos ayudes en las siguientes clases al entrar a la exégesis detallada, que tú nos ayudes a manejar bien tu palabra y sacar la riqueza de ella para nuestro bien espiritual. Bendice a los alumnos, Señor, que ellos puedan experimentar tu gracia y tu ayuda al poder escuchar esta clase y asimilar la información. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. A ver, hermanos, que Dios les bendiga.